Bien, nuestras invitadas son dos damas esta noche, dos congresistas en realidad. Por un lado, Ana María Solórzano, congresista de Gana Perú. ¿Qué tal? Estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Y de otro lado, Cecilia Chacón, congresista de Fuerza Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Usted. Y vamos a abordar entonces el primer tema, que tiene que ver con la nueva ley universitaria que ha sido aprobada, pero en la Comisión de Educación. Esto todavía tiene que llegar al Pleno y que tiene algunos bemoles que todavía se discuten, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar, si les parecen a nuestras invitadas, las declaraciones de Daniel Mora, presidente de dicha comisión, que está hace varios meses, ¿no es cierto?, tratando de que finalmente esto sea aprobado, por lo menos en este grupo de trabajo, y las protestas y manifestaciones en contra de universitarios y sobre todo de la Asociación Nacional de Rectores, que quieren impedir de que esto se aprobara en la comisión para que no llegara ni siquiera al Pleno. Ahora va a llegar al Pleno y ojalá que haya un debate alturado, porque definitivamente el tema de la educación es algo que preocupa a todos, más el universitario. Vamos con Daniel Mora. País que hemos tenido las 6 universidades más antiguas de Latinoamérica y las 2 más antiguas de América, como son la Universidad de San Marcos y Huamanga. Realmente no hayamos podido mantener la calidad de la educación. No olvidemos que en San Marcos antes estudiaba el más rico y el más pobre. No olvidemos que en la UNI estudiaba el más rico y el más pobre. Era una universidad de calidad. No olvidemos que la agraria estudiaba el más rico y el más pobre. ¿Qué nos ha pasado? Sucesivos gobiernos no hemos podido dar solución a este problema y la educación pública se ha ido deteriorando, igual que la educación básica regular. Entonces creo que estamos... El congresista del PPC, Alberto Bengolea, ha declarado también sobre este proyecto aprobado. Ahora hemos hecho una ley a caballazo, corriendo, trayendo a los nacionalistas de donde no faltaban, trajeron a los universitarios, y cuando una vez que tuvieron los votos lo votaron. ¿Te parece que una ley tan importante para una comisión de 19 miembros sea votada por 8 personas, sin argumentos, sin tiempo para leerla? Es decir, se aprobó el último artículo y ese fue el motivo de mi voto en contra. Yo le dije, presidente, antes de votar el dictamen, denos una semana, es una ley de 140 artículos, para leerlos, para estudiarlos, para estar seguro de lo que vamos a votar. No, él tenía los 8 votitos y con la ley universitaria. Es una vergüenza, una ley como esta. Muy bien, ya empezaron aquí a emitir sus opiniones nuestras invitadas. ¿Qué es lo que dice la congresista Ana María Solórzano? Bueno, ¿el caballazo se ha aprobado? Es lo que te decía, ¿no? Antes de entrar al aire, que no hay ningún caballazo. En realidad son 17 meses de trabajo que se ha discutido artículo por artículo. Efectivamente es fácil salir a decir que había un caballazo o que no habían congresistas cuando sí efectivamente se cumplía con el reglamento. Si bien es cierto, sí ha habido licencias, como no es fácil que todos los congresistas en su totalidad vayan, pero sí ha habido quórum. Entiendo que se ha votado por 8 parlamentarios a favor, 2 en contra, teniendo el quórum respectivo según nos informan los secretarios técnicos, y saludar esta ley universitaria porque en realidad ha sido un trabajo de muchos meses que se ha discutido bastante. Ha habido muchas audiencias descentralizadas. Hay que reconocer también que algunas personas que tienen intereses particulares sobre todo deben de inhibirse del tema. Algunos parlamentarios que incluso han emitido su opinión en dicha comisión deben de inhibirse justamente por el reglamento de ética que existe. Hay un conflicto de intereses y lo mejor es obviamente dar un paso al costado. ¿Se refiere a los congresistas fujimoristas? No voy a decir nombres, porque son obviamente colegas míos, pero sé que hay algunos, no son fujimoristas, sé que hay algunos que deberían en todo caso inhibirse, pero ese no es el tema. Acá lo que hay que saludar de esa ley universitaria es la calidad, es decir, ir directamente al objetivo. No se está cortando ninguna autonomía, no hay ninguna inconstitucionalidad en esta ley, pero sí sobre todo destacar que lo que se quiere es mayor calidad. O sea, los padres de familia que el día de hoy sepan que se está discutiendo esta ley universitaria en el Congreso de la República, lo que busca es que nuestros muchachos y los jóvenes que van a ir a universidades reciban la calidad y también exista un control. Y más aún algo importantísimo que debemos de tener en cuenta: el Tribunal Constitucional en el 2010 informa o solicita o en todo caso hace un pronunciamiento solicitando al Congreso, que es la entidad la que regula obviamente las normas, y les dice ¿por qué no se crea un organismo que fiscalice? Y obviamente en esta ley lo que se crea justamente este CINEU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que hace ese efecto de control y fiscalizador, a pesar que ya la norma lo permitía, pero nunca se hizo.
Entonces es importante también tener el control de ello, ¿no? ¿Qué dice la congresista Cecilia Chacón? ¿Ha habido o no caballazo y si deben o no sustraerse a el pronunciamiento en este tema algunos congresistas que tengan conflictos de interés? Para una ley tan importante que efectivamente ha llevado tantos meses de discusión, no tiene ningún sentido pues el apuro, ¿no? Que lo hayan hecho con este apuro, si bien es cierto, la congresista Solórzano no tiene razón, o sea, dentro del reglamento del Congreso lo permite, es decir, si han presentado licencias, mientras haya quórum, la ley se vota. Pero lo que queremos justamente es una ley beneficiosa para el país. Y esta ley lamentablemente tiene muchos cuestionamientos y está siendo apoyada únicamente por la bancada de gobierno y sus aliados, ¿no? Que es básicamente Perú Posible, lo cual también es válido. Pero lamentablemente esta es una ley que para nosotros, para los fujimoristas, va en contra de lo que es la autonomía de las universidades, porque si bien es cierto tiene que haber un control sobre las universidades, estas tienen que manejarse con autonomía, con libertad. Estamos hablando pues de educación superior, no los podemos coaccionar. Ellos van a dar los permisos, van a revocarlos cuando les parezca, va a estar adscrita al Ministerio de Educación, lo cual los hace juez y parte en un tema donde yo te doy la licencia y te la quito. Eso es parte Entonces, de lo que ha dicho Ana García, que es un tema que vamos a abordar inmediatamente a continuación, pero yo le preguntaba sobre el otro punto que ha señalado la congresista Solórzano, en el sentido de si hay determinados congresistas que deben abstenerse. Bueno, José Elías Ábalos, ¿no? Que es bueno, en realidad yo creo que todos tienen el derecho de participar en las comisiones en las que más conocimiento tienen, y obviamente hay personas que justamente vienen del rubro de educación y lo lógico es que estén en la comisión de educación, así como por ejemplo aquellos que ejercen la medicina están lógicamente en la comisión de salud, y así continuamos, ¿no? Una persona que tiene experiencia con la actividad turística, pues lo lógico es que esté en la comisión de comercio exterior y turismo. Por lo tanto, eso es un absurdo. Además, no nos olvidemos que estos congresistas tienen un solo voto. Y las leyes no solamente se aprueban por mayoría, sino que además van al pleno del Congreso, ¿no? Entonces se diluye un voto en 130. Aquí lo importante es que haya una ley que esté de acuerdo con la realidad, donde no existan temores de que va a haber una intromisión política dentro de la educación, que eso es lo que se teme justamente con la creación de esta superintendencia. Insisto, no nos olvidemos que la CONAFU, que obviamente tenía sus errores y demás, se pudieron haber corregido porque se conocen claramente, y no necesariamente la creación de un nuevo órgano que está sujeto al mismo Ministerio de Educación. Hay que señalar que hay puntos positivos en esta ley. Ha habido unas grandes discusiones, por ejemplo, a mi parecer, yo no soy miembro de la Comisión de Educación, el tema, por ejemplo, de los estudiantes eternos, ¿no? Aquellas personas que muchas veces están relacionados con grupos extremistas en los cuales están 15, 20, 30 años en las universidades perteneciendo al tercio estudiantil, haciendo política desde las universidades. Eso creo que es muy bueno, es muy positivo. Ahora van a tener que tener 12 créditos por ciclo, van a tener que aprobar, eso es positivo, pero definitivamente lo que no podemos permitir es que las universidades públicas y privadas pierdan su autonomía, que eso es lo que esta ley está haciendo. Bueno, ¿va a haber eso? No va a haber, en realidad el desconocimiento hace opinar diferente y repetir como varios otros de la autonomía y el tema de la autonomía. Obviamente si uno realmente revisa la norma y se da cuenta, no hay ninguna pérdida de autonomía, al contrario, lo que estás asegurando, ¿qué es lo que tú quieres? Quieres obviamente un mejor servicio y una calidad de educación, es decir, a las finales tú vas a crear una universidad que para fines lucro no te interesa la educación y no te interesa el nivel de profesores, es decir, cualquier bachiller que venga lo contratas como profesor porque a ti te interesa ponerle un profesor a los alumnos y que esos alumnos paguen y llenar tu bolsillo. Es más, hay muchas universidades el día de hoy que se constituyen como asociativas. Tenemos dos clases, las asociativas y las societarias. En el tema de las asociativas, por ejemplo, asociativas privadas sin fines de lucro, que es
La mayoría de unas universidades por las cuales supuestamente bajo esa suscripción, bajo esa razón social se inscriben, no pagan, y eso no se dice, no pagan IGB, no pagan impuesto a la renta, pero ¿cuál es el cambio a eso? Ok, yo te libro, como Estado tú no pagas, vas a formar tu universidad, pero a cambio eso tienes que revertirlo para mejorar esa educación. ¿Y quién controla? Nadie. ¿Quién lo hace? Nadie. ¿Y quién le dijo al Congreso y al Parlamento en el año 2010 que controle? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el que instó en este caso al Parlamento y les dijo, señores del Congreso, ¿saben qué? Hay un problema de corrupción. Acá nadie está controlando a pesar que la norma existe. No estamos inventando el dedo y la pólvora ni una fiscalización, sino estamos incorporando en esta ley de universidades esta superintendencia que permita hacer lo que la ley ya obligaba y que nadie hizo. Y todo el mundo hizo. Bueno, no sé, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, entiendo que incluso todavía hay un problema de corrupción, no lo digo yo, lo dicen algunos medios, en la Universidad de Trujillo y otras universidades, y acá el tema es eso, que nadie quiere que lo fiscalice con el supuesto de una autonomía que en realidad, si uno realmente lee la norma, no se está violando, no es inconstitucional, cuando un tribunal constitucional te dice, oye, créate una superintendencia para un mejor nivel de educación. ¿No es mejor, congresista Chacón, que se tenga que pasar por cierta acreditación? A ver, que aseguran que solamente hay 7 facultades las que han recibido esta certificación. Lo que pasa, y entonces las que no pasen, pues está bien. No, pero te está dando 7 años la norma. A ver, la norma te está dando 7 años y te está chance. Oye, 7 años. hoy día no te van a dar hoy día, mañana te van a cerrar. Te van a dar 7 años para que te acredites. Y ustedes profesores, que son bachilleres, y obviamente lo que se quiere es, si yo voy a ir a enseñar o quiero ser profesora, entiendo que debo saber más del alumno, no voy a estar de bachiller a bachiller, ¿qué le voy a enseñar? Entonces lo que queremos es, obviamente, profesores con magíster, con diplomados, con posgrados, porque eso es lo que se quiere, enseñar algo que tú desconoces, y en ese sentido también la norma te está dando 5 años para que te capacites. Sí. A ver, yo quisiera decir algo. Definitivamente, si nosotros todos decimos que lo que queremos es una mejor educación para nuestros hijos, obviamente todos vamos a decir que sí. Utilizar única y exclusivamente ese argumento puede sonar bastante demagógico. El desconocimiento de la norma no es que tú tengas que saber todos los puntos y comas. He insistido y he dicho de que pueden haber puntos favorables en esta ley, es más, puntos que se han aprobado por unanimidad en la comisión y dentro de la comisión, pero hay temas bastante controversiales, como en el tema de la autonomía. ¿Y por qué te lo digo? Para que la congresista Ana María no diga que hay un desconocimiento de la norma, lo voy a leer textualmente para que se pueda saber exactamente qué dice la norma y no hayan malos entendidos. Dice, se encargará, esta Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, se encargará de normar, regular y coordinar la educación universitaria, lo cual para nosotros obviamente es una violación de la autonomía. ¿Por qué? Porque estará adscrita al mismo Ministerio de Educación y fiscalizará el uso de los recursos de las universidades, tanto públicas como... No solamente eso, también tendrá la potestad para cancelar la acreditación de cualquiera de aquellas casas de estudio, no sabemos por qué, públicas o privadas, incluidas sus facultades o escuelas profesionales. Además, tendrá la facultad para autorizar la creación y funcionamiento de universidades públicas o privadas y asumirá una tarea que antes la tenía, insisto, la CONAFU, y por supuesto para cualquiera esto lógicamente es una falta de autonomía, insisto, porque está adscrito al Ministerio de Educación. Es mentira que no se quiera fiscalizar, que no se quiera cambiar lo que está mal, totalmente falso. Es por eso que todos hemos estado de acuerdo con la creación de una nueva ley universitaria. Lo que no estamos de acuerdo es que esta haga que se pierda la autonomía, que no se sepa cuáles van a ser esas razones, que está adscrita al Ministerio de Educación y que obviamente y desgraciadamente pueda ser utilizada políticamente. Y eso es una gran preocupación. Decir que todos queremos una buena educación para nuestros hijos, obviamente, ¿por qué? Porque ellos van a poder dar o no dar las autorizaciones para las universidades. Ellos van a poder cerrar o no cerrar una universidad, y no sabemos cuáles van a ser esas razones, y está adscrita, o sea, el Ministerio de Educación va a ser juez y parte de lo que significa
el tema No son universitario. autorizados. Bueno, el Ministerio de Educación, si no es el Ministerio, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién sería el ente rector? ¿Cómo podría ser? O sea, por ejemplo, no tengo un ejemplo para poder entender. Ok, que no sea el Consejo Nacional. Nacional de Autorización y Funcionamiento de Universidades, que era la CONAFU. Entonces, a la CONAFU se le debió de darle mayor fuerza, de poner las reglas claras, de decirle por qué razones y por qué no razones. La CONAFU estaba en la facultad. Yo te dejaba hablar, pero a ver si me dejas hablar. Entonces, justamente, lo que había que hacer era fortalecer a la CONAFU, era de alguna manera no darle libertad, enmarcar de alguna manera la norma para que se tuviera claramente las reglas claras y se supiera cuáles van a ser las razones por las que puedes o no puedes perder tu licencia. Mira, y no se preste lamentablemente, como ha habido en muchas ocasiones, a interferencias políticas, a hacer política desde o hacia las universidades. Mira, primeramente, CONAFU ya tenía esa facultad y simplemente no lo hizo. O sea, decir ahora que hay que darle a la CONAFU, se le debió dar o la CONAFU lo puede hacer, eso es una gran mentira. La CONAFU por ley ya tenía. ¿Y por qué el Tribunal Constitucional solicitó que se cree o se tenga esa superintendencia? ¿Por qué? Porque también quiere un manejo por parte de un gobierno hacia las universidades, porque un tribunal constitucional ampara una violación de una autonomía de las universidades. No, pues por favor, o sea que hay un tema clarísimo que lo que se requiere es control, que debió hacerlo por la CONAFU, había una norma y no se hizo y el día de hoy la tenemos. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre el particular el expresidente Alan García, que tiene una opinión más o menos concurrente con la de la congresista Cecilia Chacón, y luego quiero plantear una pregunta sobre eso precisamente a la congresista Chacón. Y que significa la amenaza de un grave retroceso en la libertad de pensamiento y en el sistema universitario de nuestro país. Seguramente la educación universitaria no es la mejor, pero no pueden proponerse soluciones que signifiquen empeorar su situación y mucho menos ponerla bajo una bota o bajo el poder político. Congresista Chacón, le preguntaba a Verónica hace un momento cómo se expresaría ese manejo político desde la superintendencia que se crea sobre las universidades. Entendemos que la circunstancia de que dependan del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación del Poder Ejecutivo, pero ¿qué tipo de problemas son los que se podrían suscitar para que se perciba ese poder? A mí me parece, por decirte algo, ¿no? Sí. El congresista fulano de tal es dueño de una universidad y no es del partido de gobierno. Ok, pero y además estamos hablando las de leyes, congresista a ver, José no, Elías. escúchame, las leyes no están hechas para este gobierno. Por Las eso. leyes no, es que las leyes están hacia el futuro. Nosotros no estamos pensando qué va a hacer Ollantumala con esa ley. Nosotros estamos pensando que no haya ningún gobierno que la pueda utilizar. Pero como Entonces, pidiendo cosas, te digo, ¿sabes? te explico cómo, por ejemplo, ¿no? O un opositor político que, porque no tiene por qué no poder tener su universidad, entonces el gobierno dice, no, ¿saben qué? Quítenle la licencia. Y le dice al ministro de Educación, que depende del presidente de la República, que le encuentre el San Benito para quitarle la licencia. Y se Porque quitan. es un principal opositor, Porque porque es el mayor crítico al tú gobierno. me has pedido un ejemplo, yo te lo estoy dando. Y eso, lamentablemente, sí es posible. Entonces, no solamente eso, no nos olvidemos que quien pone las exigencias, además, también para una universidad son los mismos padres de familia y los mismos alumnos. Las exigencias que puedan poner los alumnos y los padres de familia para poner a su hijo en una universidad también es lo que pesa. Y si el Estado está tan preocupado, que estoy de acuerdo con ellos, en la educación del país, que se pongan a resolver el hecho de que somos los últimos en las pruebas PISA, por ejemplo. Los colegios y el nivel de los colegios es terrible. Entonces, lamentablemente, partamos desde el principio y no sometamos a las universidades públicas y privadas, sobre todo a las privadas, a una interferencia y a una violación a una autonomía. Vamos a preguntarle a congresista Solórzano, entonces, ¿no se ha previsto que más adelante pueda venir de repente un gobierno dictatorial y que pueda malutilizar esto a su De favor? repente ¿O en se contra habla del y se gobierno? tiene temor a lo que en un pasado se fue, bueno, pertenecieron o no. Entiendo que, sin alusiones, No, sí, entiendo que no las he tomado, no te entiendo preocupes. que hay un temor, obviamente, y yo estoy segura que en un gobierno democrático se respeta las instituciones. En un gobierno democrático, obviamente, quien es la institución competente, la autoridad competente, el ministerio competente es el Ministerio de Educación. En todo caso, ¿quién va a controlar? Yo no sé por qué el temor
de aquellas personas que tienen este tipo de universidades o que crean, como les he explicado, esta constitución de universidades asociativas, sobre todo las privadas sin fines de lucro, de tener una superintendencia, porque al final si yo tengo una universidad y estoy dando un buen servicio y vienen y me controlen, es buena hora que me controlen, porque no tengo ningún problema. O sea, ¿cuál es el temor, Verónica? ¿Cuál es el temor? Que haya tanta sigla, ¿no? Y que esto se convierta en un enredo. Si ya estábamos mal con la Asociación Nacional de Rectores, ¿no es cierto?, que no pertenecía o que no estaba adscrita al Ministerio de Educación, y entonces creo que eso también era un problema porque hacían lo que querían. Ahora vamos a tener si se aprueba en el Pleno, SUNEU, que es el reemplazo en funciones, ¿no?, de la Asociación Nacional de Rectores. Que se hace en cumplimiento. SINEACE, que va a depender del SUNEU para poder acreditar la calidad de las universidades públicas y privadas. Y claro, uno dice, sí, pues tiene que haber algún tipo de acreditación. Pero en el camino, digo yo... Ahora, recordemos que la conformación de esta superintendencia está conformada de personajes de diversas instituciones, no solamente un control, o sea, los que van a integrarlo. Entonces, si tenemos esa diversidad de conformación, ¿cuál es el temor al control de algo que se supone que la universidad lo está haciendo? ¿Cuándo se va a votar esto en el Pleno? Bueno, entiendo que dependerá de la mesa directiva o del consejo directivo que se vea todo proyecto de ley, ¿no? 17 meses no es estar apurado. Hemos escuchado al 17 meses de debate. Bengolea, que presumiblemente expresa la posición del PPC de una bancada. Están los fujimoristas, el presidente Alan García, digamos, ¿cómo van a tener una mayoría? Y el grupo de Solidaridad, a través de congresistas, también ha votado a favor. Entonces no se diga que es un tema de aliados, que Perú posible gana Perú. También hay parlamentarios de otras bancadas que han mostrado su favor. Una ONG presentó justo la semana pasada a los unicongresistas, así lo llamaron ellos, ¿no? Y estaba ahí el señor José Elías Ábalos, del fujimorismo, pero también estaba, por ejemplo, de Alianza para el Progreso, Richard Acuña, de Solidaridad Nacional, justo que se estaba mencionando, Virgilio Acuña, José Luna Gálvez, de Solidaridad a través de Telesub, no, el señor Ramírez, que es sobrino de un rector de Alas Peruanas. Entonces, digamos, ahí podría, digo yo, haber algunos intereses, y entonces, de repente... pero algunos también del tema a favor, O sea, ya se verá, yo creo, en el Congreso, y se verá obviamente con una discusión en el Pleno, y hay que respetar lo que la mayoría de los parlamentarios decidan democráticamente, ¿no? Yo creo que en realidad que la bancada de gobierno, los congresistas del gobierno piensen que cualquier crítica o una norma significa que le tenemos miedo a algo, no es algo muy lógico, ¿no? Justamente las leyes van a las comisiones para ser debatidas, ser aprobadas o no en mayoría, e igualmente van al Pleno para eso. Tener este discurso constante de tratar de que porque se piensa distinto y porque se señalan los errores que pueden haber una ley, no para mañana, no para pasado, sino a largo plazo, es tener miedo y querer poner piedras en el camino. No suena muy democrático ya que tanto habla de eso. Entonces creo que simplemente el haber discutido una ley 17, haberla votado, apurados, lo cual es reglamentario por supuesto, demuestra pues que tienen alguna preocupación. Ahora, vamos a ver cuándo va al Pleno, y efectivamente hay muchos cuestionamientos a esta ley, y es una ley muy importante, que ojalá se pueda aprobar o no, pero con una discusión alturada, y no de alguna manera decir que los que no opinamos igual estamos mal, ¿no? Vamos a una primera pausa y volvemos inmediatamente con el segundo tema. Continuamos aquí en Portada con nuestras invitadas, las congresistas Ana María Solórzano y Cecilia Chacón, y vamos a ver ahora el segundo tema, que tiene que ver con el problema que existe entre el Poder Judicial y el Gobierno, el Poder Ejecutivo. Como ustedes saben, hay una huelga blanca de parte de los jueces que exigen la homologación de sus sueldos a los de los congresistas en particular, y esto de acá no encuentra solución. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho Iván Sequeiros, que es presidente de la Corte Superior sobre el particular. El año pasado, en ese entendido, con la ley consensuada, se depositó 87 millones para ya ir cumpliendo el primer tramo. Dinero que hasta la fecha tampoco se ha ejecutado, simplemente porque el Ejecutivo se está negando a satisfacer las demandas racionales y razonables de todos los jueces de la República. Dejamos así expresada nuestra voluntad de querer conversar y solucionar este problema por el bien del país. Lo único que está haciendo esto es malograr, dañar
y, por cierto, dejar en tela de juicio la estabilidad del Estado, la buena imagen del Estado y la falta de diálogo entre los detentadores de poder para tomar la decisión política de solucionar de una vez por todas el problema remunerativo de los jueces. Muchas gracias. La verdad es que yo no entiendo. El viernes, ¿no es cierto?, el ministro de Justicia tuvo a bien contactarse con nosotros para explicarnos que sí había habido durante varios meses diálogo entre el Ejecutivo y el Judicial, ¿no es cierto?, entre estos dos poderes. Y que por eso es que se había presentado este proyecto al Congreso de la República para que finalmente se solucione el tema de los sueldos de los jueces. Se reúne hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, lo que significa que las reuniones de antes o no sirvieron o no reuniones. Y de pronto salen y el Premier dijo, el balance es positivo. Y a los 10 minutos el presidente de la Corte Superior diciendo que no, que ellos siguen con la huelga. Entonces, ¿hubo o no? A ver, que nos dé luces de repente la congresista Solórzano. ¿Hubo o no diálogo? Definitivamente ha habido diálogo. O el caballazo también esto. No. Ya hemos aclarado el caballazo de la ley universitaria, que fueron 17 meses, así que no sería ¿Y aquí caballazo. cuántos meses hubo? Bueno, aquí efectivamente es un Reunión. tema no nuevo, se ha venido conversando, es un tema que realmente no se tomó quizás o no se afrontó por muchos años y que el día de hoy se está afrontando, pero de una manera responsable. En ese sentido, lo que hacemos nosotros es un llamado a que continúe el diálogo. Entiendo que se tiene que respetar la autonomía de los poderes también, pero la actitud de muchos parlamentarios, incluso que estén o no a favor del incremento del Ejecutivo o por parte de lo que se cumple el Poder Judicial, lo que sí incomodó a varios parlamentarios, que quizás no lo digan públicamente, es la actitud de ir a hacer cierta presión en gerencia y estar presentes en el Parlamento justo cuando se decide el tema. Entonces, con una actitud... pero el hecho de ya solamente llegar, o sea, que este proyecto de ley haya llegado al Congreso, significa que antes, entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, Judicial, tendría que haber plasmaba en ese sentido, no. pero plasmaba en ese sentido el Ejecutivo la voluntad de presentar esta propuesta. Se trabajó en el Consejo de Ministros, llegó al Congreso de la República, no, el Consejo de Ministros normalmente es con los ministros, pero obviamente se conocía y se hizo en atención justamente a la solicitud de ellos, pero también resguardando el tema de la caja fiscal, o sea, con responsabilidad. Que ver y poner este tema en agenda, tanto el Consejo de Ministros, y mandarlo con carácter de urgencia al Congreso de la República, es una señal de decir, yo como Poder Ejecutivo estoy preocupado, obviamente vamos a atender su pedido, pero esta es la manera con que yo puedo, no la que uno quiere, sino la que realmente se puede de manera responsable sin afectar la caja fiscal, tal como lo ha señalado el Ministro de Economía. El Ministro de Economía, efectivamente, ayer en una entrevista muy importante, programa de televisión. En cuarto programa. Ha dado declaraciones importantes sobre el particular, y antes de escucharlas y de preguntarle también a la congresista Chacón sobre el tema, vamos a hacer una pausa para conocer los titulares de las 7:30. Continuamos aquí en Portada. Durante la pausa, las tres damas que están presentes se han comprometido a dejar escuchar un poco de voces masculinas en el programa, de manera que vamos a empezar escuchando lo que dijo ayer el ministro de Economía. Se ha presentado un proyecto de ley donde se ha trabajado ya mucho tiempo para poder llegar a hacer viable esta ley y obviamente subir los saberes de los ingresos de los jueces. Lo que pasa de que la forma como ellos quisieran hacerlo lamentablemente es inviable, porque genera esta distorsión enorme en la política de remuneraciones del Estado por un lado, y este costo, este forado fiscal, que son casi 2 puntos de producto. Entonces pasaríamos a tener un déficit de 2 puntos de producto, podríamos perder el grado de inversión que tenemos, esto generaría inflación en el país y dejaríamos de financiar actividades que son críticas para el gobierno. Pero mientras tanto, para poder hacer frente a esto tendríamos que incrementar el IGB en 3 puntos. Cada punto de IGB son 2.500 millones de soles. En otras palabras, los precios de las cosas subirían un 3% de un día para otro para tener que pagar esto. No solamente subirían eso, porque eso es un absurdo lo que está ocurriendo, sino que tendríamos que dejar de darle presupuesto a los colegios, a las escuelas, a los hospitales. El presupuesto del MINSA, del Ministerio de Salud, es 5.500 millones de soles. Y de un solo, digamos, una sentencia que hace cumplir una ley que es inviable porque rompe el equilibrio presupuestal, tenemos que dejar de hacer muchas cosas. Escuelas, el presupuesto íntegro del sector interior. Siendo números, el problema efectivamente es
tremendamente serio. En este punto, la bancada o el fujimorismo en general está de acuerdo con el Bueno, gobierno. yo lo que quiero decir son varias cosas. Primeramente, el presidente Humala ha dicho que la pelota está en la cancha del Congreso, claro. Él la ha puesto en la cancha del Congreso después que no le resultó nada, y una vez más vemos que aquí no han llegado a ningún acuerdo. Y cuando no han llegado a ningún acuerdo, han esperado la huelga y han mandado una ley de parte del Ejecutivo al Congreso de la República. Entonces, no es que la cancha esté en el Congreso, es que el presidente Humala la pateó al Congreso, cuando en realidad se debió de resolver mucho antes, porque además han estado en conversaciones supuestamente que no han llevado a nada. En el caso del ministro Castillo, yo diría de que ha tratado de alguna manera de generar una histeria presupuestal. O sea, más allá de la realidad de que efectivamente si se hacen los aumentos que dice la norma y la ley, esto afectaría porque tendría que gastarse más de lo que se pensó gastar. Tampoco se puede decir que se van a dejar de hacer colegios, hospitales, que poco más si la catástrofe mundial llega al país y es que se cumple con la ley. Una ley que efectivamente existe, donde hay, nos guste o no nos guste, sentencias judiciales que favorecen al Poder Judicial. Se ha dicho que por qué el Poder Judicial va al Poder Judicial, bueno, porque son ciudadanos como cualquiera, y obviamente ellos como ciudadanos, más allá de lo que se pueda decir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, tienen todo el derecho como cualquier peruano de acudir a esta instancia. Nosotros creemos que es una situación complicada y difícil, definitivamente, porque significaría un monto importante. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha manifestado que en estos días, si no es hoy, mañana, debe de estar también diciendo no si se les paga o no, porque está claro para todos que hay que pagarles. Eso dice la norma, eso dice la ley, eso dice las sentencias judiciales. Lo que tendría que decir, o lo que tendría que decir el Tribunal Constitucional es más o menos cómo hacerlo, ¿no? Ahora, creo que de uno u otro lado hay declaraciones un poco altisonantes. Habría que poner un poco de paños fríos a esta discusión en ambas partes, tanto por el ministro de Economía, que con todo el respeto, que es una persona que efectivamente está tratando de llevar bien las cuentas y la caja fiscal, tampoco puede pues hacer de esto una hecatombe, y por parte también no es muchas estilo, veces no es su estilo, por eso te digo, esto es una histeria colectiva presupuestal. O sea, en otras palabras, le está echando la culpa a los jueces y a los jueces, en este caso, de cualquier cosa espantosa Pero que le los pueda pasar al jueces, o el país. señor Sequeiros en particular, ha hecho una propuesta diciendo que ya que se trata de homologar y de hacer un sacrificio, ¿por qué no se bajan los congresistas los Yo creo sueldos? que los paños fríos deben ir por ambas partes, por parte del Ministerio de Economía y por parte del señor Sequeiros. Y en el peor de los casos, si es que nos bajan. ¿Usted cree que el señor Sequeiros se va a quedar contento si a los congresistas nos bajan a 3.000 y ellos les pagan 3.000? Yo no tendría ningún problema. ¿Qué dice? Mira, aquí tampoco tendría problemas, sí. no hay ningún problema. Aquí lo que hay que ver es el También tema de quedará así. fondo. No hay ningún problema. Como bancada, Nosotros no, personalmente lo dicen. personalmente. En ese Y sentido, lo está chapó solo para confirmar. Yo como persona, porque No, en el personalmente. camino es el que da la declaración, pero en realidad Ya. aquí Yo yo lo que creo acá que hay que ver el tema con más responsabilidad. Hay que llamar al diálogo. He escuchado en las últimas 2 horas antes de venir al programa las declaraciones del presidente del Poder Judicial, que son que obviamente ha notado mucho más calma a comparación del presidente de la Corte, y creo que ese es las palabras que hay que saludar, es decir, la voluntad de diálogo y que se siga conversando este tema a través del Ejecutivo. Ahora, lo que ha pedido el presidente del Poder Judicial es al Parlamento que suspendamos en todo caso la discusión del mismo. Esa es la solicitud que le ha hecho, pero creo que las conversaciones y el diálogo va a permitir un mejor entendimiento. También ha reconocido el presidente del Poder Judicial la capacidad del Estado, del gobierno, porque hay que defender acá la caja fiscal, no un gobierno en particular del día de hoy, sino el problema en sí. Cualquiera hubiera sido el gobierno, la forma de gobierno, pero creo que es importante respetar que no se puede vulnerar de esta manera la caja fiscal, el control y obviamente la tarea que hace el MEF, tal como lo ha dicho el ministro Castilla. Por supuesto que está preocupado, es una preocupación, estábamos hablando de más de 7.500 millones, solamente el sector interior tiene 6.500, 5.500 tiene todo el sector salud y educación tiene 5.000, entonces veamos la cantidad, obviamente que no es irrisoria, sino es una cantidad realmente muy importante que definitivamente va a afectar obviamente a la ¿Y caja por qué se ha fiscal. lanzado entonces esto a la opinión pública? Para aprovecharse un poco de la
mala fama que tiene el Poder Judicial, los jueces, las coimas y las ayuditas para que los procesos avancen, porque si es que no han llegado a ningún entendimiento, no sé por qué es que lanza esto el Ejecutivo. Bueno, sí, todavía no. De manera de presionar, efectivamente. Claro, lo que se quiere, Ujú. Verónica, es responder. Mira, ponerlo en una agenda de Consejo de Ministros y mandarlo al Congreso no significa lavarse las manos, significa afrontar el problema. No. Ahora, ahora el recorrido obviamente que de las normas es así, se aprueba en el Consejo de Ministros y se lleva al Parlamento. ¿Pero para qué? Pues si todavía no tenían eso claro. Si todavía, porque la huelga continúa, ¿cierto? Entonces ahora lo que estamos discutiendo es si los jueces, porque ya, ¿no es cierto?, pues la gente está diciendo, los jueces se merecen aumento de sueldo, y entonces uno comienza a recordar lo que tiene que vivir el vía crucis, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, no, porque también tiene mala fama con el juez. La población no le suena el sueldo. Y tenemos al ministro que tampoco se puede llegar a la población, obviamente. No haber, entonces, Vamos a parecería, le pregunto, tampoco es eso, pero hay que, esto lo que antes de que sucede, todo el mundo entra en pánico. Lo que sucede es no ayudar a entrar en pánico, no echar más leña al fuego, porque si se quiere realmente solucionar este problema, hay que saludar la voluntad de diálogo y en todo en el Parlamento que hacemos. Y efectivamente hay unos que se sigan las conversaciones, que el Premier el día de hoy ha visitado junto con el Ministro de Justicia y el Ministro Castilla al doctor Oscar Mendoza, al presidente del Poder Judicial, y yo creo que en estos días se puede llegar a través del diálogo a un entendimiento. No hay otra forma, pero sí realmente es un tema delicado porque sí va a afectar la casa fiscal, ¿no? Yo quiero decir una cosa, muy breve. Sí, efectivamente, la congresista Solórzano, el ministro ha dicho, representa el tanto por ciento del Ministerio de Defensa, el tanto por ciento del Ministerio de Salud y Educación. No nos olvidemos que el gobierno central es el que menos ha gastado este año. Ha gastado solamente menos del 65%, entonces tampoco debería ser mucho problema que parte de los porcentajes que no ha gastado se pueda ver de qué manera se cumple con las obligaciones que tiene el mismo Estado por ley y por sentencias judiciales. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos con el tercer tema. Bueno, vamos a abordar ahora nuevamente el caso de López Meneses, porque cada día aparece algo nuevo, algo distinto. Cada día cobras nuevas víctimas, ¿no? Caramba, bueno, el presidente Ollanta ha declarado y ha dicho los corruptos y traidores no deben ser vinculados al ejército. Es una alusión del escándalo López Meneses, de su tío, el señor Osvaldo Zapata, y supongo yo que también ahí ha deslizado, ¿no?, ahí una idea sobre qué se debe hacer con el congresista Urquizo, ¿no? Porque él es el que hasta ahora, por lo menos, ha reconocido que conoce al señor Oscar López Meneses, pero que cualquier detalle lo va a dar en la comisión que ya inicia las investigaciones. Vamos a escuchar en primer término a Fernando Rospigliosi, que habla precisamente sobre Urquizo. Bueno, sin ninguna duda, Urquizo no es cualquiera de la bancada oficialista. Es un hombre que está muy cerca de la pareja presidencial, y Urquizo fue nombrado ministro de gobierno, de defensa, perdón, por Ollanta Humala, por el gobierno de Ollanta Humala. O sea, es un hombre de mucha confianza de Ollanta Humala. Ha presidido la comisión de defensa, obviamente designado por la pareja presidencial. Está en la comisión de inteligencia y ha estado en la comisión de inteligencia en el periodo pasado. O sea, es un hombre muy cercano a la pareja presidencial. Incluso se habla de un parentesco porque son de una zona de Ayacucho. Entonces, el hecho de... Congresista Solórzano, efectivamente, la circunstancia de que el congresista Urquizo, que ha estado también en la comisión de defensa, admita que conoce a López Meneses, que no solamente recibió en su oficina del Congreso, sino que conocía de antes al coronel Osvaldo Zapata y que lo ha seguido viendo después, supone un problemita adicional. ¿Cómo van a enfocar ustedes eso, aparte de quitarle suspenderle sus derechos? Bueno, ya lo hemos enfocado, se le ha separado momentáneamente hasta que duren las investigaciones. Sí. También resaltar que la separación del congresista Urquizo no obedece a una sanción o a una arbitrariedad por parte de nosotros de decir, bueno, ¿sabes qué? Tú estás en problemas y reconocer que él realmente ha tenido algo. No, pero sí, obviamente, dar ese espacio
neutral para que él en las Para usted ha sido una investigaciones... sorpresa que Urquizo tuviese tanta relación. Bueno, ya sorpresa, hemos visto que muchos parlamentarios conocen o familiares de ellos conocen al señor Oscar López Meneses o al señor Zapata, o en todo caso ha sido el señor Zapata quien Pero no ha es que fue ministro de Defensa de este gobierno, ¿no? al congresista Tubino, al congresista Sí. Octavio Salazar. Pero la gran diferencia con el congresista Urquizo es ha que sido él el señor Oscar López conoce Meneses, a Oscar López asesor Meneses. de la bancada Y no ha querido fujimorista, decir cómo. ¿no? Ha sido asesor de la bancada fujimorista y entendemos que en esa oportunidad conoce a muchos parlamentarios que el día de hoy algunos son, algunos 12 ya no son. años. Pero en en cambio ese el señor sentido, Urquizo lo conoce claro. López Meneses recién, o sea, de Pero- ahora. pero Eso es el- lo que no le sorprendió. Y ha sido pero ministro el- de Defensa de este gobierno. Pero Ese el es problema congresista político, Urquizo, ¿no? claro, el congresista Urquizo tendrá, y él ha solicitado al presidente de esa comisión, al congresista Víctor Andrés García, que priorice la invitación de él, que él es el primero en que sea él el invitado, y poder en todo caso esclarecer y decir en qué condiciones lo conocían, y en todo caso, ¿No le parece mal qué que es lo pueda que ellos decirlo conversaron? antes de ir a la comisión? Bueno, Porque puede en años de decirlo, ¿no? transparencia, Él puede ser quiere. entrevistado y decirlo. En todo No, caso, pero pacífico como respetamos Así su como derecho, todo. pero creo que hay que dar la oportunidad. Ya el hecho de solicitar él que se priorice su caso y que lo llamen y que él le explique públicamente, porque entiendo que las sesiones deben ser públicas, y escucharemos en todo caso qué condiciones y qué se conversó, al igual que lo ha hecho otro congresista, ¿no? ¿Qué dice la congresista? Aquí hay varios temas, ¿no? Él no ha sido suspendido, sino él ha pedido que se lo Pero ese suspenda. es el procedimiento Mientras, no necesariamente, habitual, ¿no? no necesariamente. ¿No? No, porque muchas veces es la bancada quien te suspende y no al revés. Él ha pedido que se lo suspenda mientras dura la investigación. Yo creo que lo mejor, efectivamente, es que él pueda ser uno de los primeros, si no el primero, en ir a la comisión que investigue el caso de López Meneses. Creo también que es un error de parte de él, como consejo, el hecho de que no diga nada, porque está llenando todo el espectro político de locubraciones que de repente no tienen mucho sentido, pero que él está alimentando justamente este tema al no querer hablar. Yo espero que él tenga una razón lógica. Yo creo que tampoco debemos de entrar en esta paranoia total de si yo te conozco y si conozco a López Meneses entonces yo soy un delincuente. Creo que esto no se debe hacer así. Pero ¿Por usted qué? no lo Porque conoce, perdemos, sí. no, ni yo ni ningún familiar, tampoco. lamentablemente, Usted A López todos conocemos. Sí. lamentablemente el diario La República trata de inventar conexiones a través de terceros, conmigo, con Pedro Salazar, con Tubino, en fin, pero mira tú la sorpresa, no puso la conexión que tenía el congresista Urquizo directa con López Meneses, y empieza que el tío del primo del sobrino que tal vez lo conoce, que lo conoció y que dijo que una vez lo vio. Entonces ver pues que muchas veces hay prensa supuestamente seria que lo que quiere más o menos es oscurecer lo que está pasando, para que, no sé, habría que preguntarles. Pero más allá de eso, yo espero, porque es bastante grave, que el congresista Urquizo pueda dar una respuesta coherente, porque no nos olvidemos, Verónica, Mario, que la pregunta es clara: ¿quién ordenó la seguridad de López Meneses y por qué? ¿Qué había en esa casa? Esas son las tres preguntas que tenemos que hacer. Y mientras más nos derivemos a si tú lo conoces, no lo conoces, por qué lo conociste, por qué no lo conociste, nos estamos perdiendo en la nebulosa. Aquí son tres preguntas: ¿quién ordenó? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que había en esa casa? Y ojalá el señor Urquizo, el congresista Urquizo, pueda dar respuestas satisfactorias, porque yo no le levanto el dedo a nadie por el simple hecho de que diga que conoce o no conoce a una persona, ¿no? Pero no es el tema tampoco del congresista Urquizo y Urquizo. Acá el tema es lo que ha planteado Cecilia, ¿no? ¿Por qué se dio ese resguardo? ¿Quién ordenó? Y obviamente ese es el interés también, que lo dijo bien claramente hace días el presidente de la República en una entrevista. Investigar 90, por supuesto que 90, ¿no? Bueno, porque los vínculos vienen desde ahí, pero nunca fue una intención de investigar desde los 90 porque queremos nosotros perder el tiempo. Acá el tema es de que estos personajes vienen de los 90, por supuesto que vienen de los 90, y nadie se olvida en el Perú lo que pasó en esos años, pero sí identificar el día de hoy, porque el hecho principal es el indebido resguardo policial, y eso es lo que la verdad que hay que llegar. Una consulta, hablando de investigaciones, ¿en qué quedó el tema del chuponeo telefónico?
que nunca se quiso Sí, a ver, te digo, lo que sucede es lo siguiente, se habló y se denunció del incremento del presupuesto. En ese entonces, el experto en desinformación, el señor Rospigliosi, comenzó a decir a todo el mundo de que se había incrementado el presupuesto para chuponear. Entonces, ¿qué hicimos en la Comisión de Inteligencia? Que es una comisión reservada, que no la manejamos públicamente por, obviamente, el tema sensible que es. Al momento que se verificó y se llamó a los señores de la DINI, se llamó a Contraloría y se dijeron, señores, ¿por qué se ha incrementado el presupuesto y qué estás haciendo? Vino el Contralor y rompió todas esas mentiras. Es más, que no nos dijo nada nuevo, nos dijo más de lo mismo que salió en los medios. Obviamente fueron mentiras, porque cuando llega el Contralor a la Comisión de Inteligencia y dicen, señores, ¿se ha aumentado el presupuesto? Sí, yo he ido a la DINI a verificar y eso es lo que está haciendo con el dinero. Acá no hay ningún chuponeo, porque yo he corroborado como Contralor que este dinero se ha aumentado y se ha aumentado para este fin específico, y aquí están los documentos y mi trabajo como Contralor. Entonces, ¿qué se verificó en la Comisión de Inteligencia que le integran? Y la congresista Cecilia Chacón, no estuviste. No, yo estaba en la Comisión de Inteligencia anterior. Estaba en la comisión, pero entró la congresista Salgado después de la congresista Chacón, y fue en ese momento que el Contralor responde a la citación y dicen, sí, he fiscalizado en que se utiliza ese dinero y no se utiliza para el chuponeo. Entonces, lo que aquí vemos es una clara infamia, una clara difamación ante el incremento de presupuestos, que hay que saludarlo cuando se manejan responsablemente. A diferencia del día de hoy, de la persona, que es el señor Rospigliosi, que en ese momento habló del incremento del presupuesto injustificado, y se demostró con documentos a través de la Contraloría que todo estaba justificado con documentación totalmente corroborada y controlada y fiscalizada. Es un tema, ¿no? Que el incremento el día de hoy, el chuponeo. No, pues, que se dijo que se había incrementado para el chuponeo. Y nunca solo para el chuponeo. Claro, esa fue la tesis que se manejó. Se ha incrementado tanto y con eso nos están chuponeando todos los opositores del gobierno. ¿No había gastos reservados en ese incremento? Claro que hay gastos reservados, pero fiscalizados. No pueden ser gastos reservados y fiscalizados por la Contraloría. Entonces, es decir, la Contraloría hizo su trabajo y vino a informar de manera muy reservada a la Comisión en qué se gastó. Y el día de hoy, justamente, qué casualidad, que justamente la persona que es la que sale a denunciar algo que se ha demostrado que es mentira, está siendo investigado por la Contraloría, como hemos visto un comunicado de la Contraloría que está investigando a una gestión del señor Rospigliosi, ¿no? Aquí lo real y lo concreto es que hay muchas dudas razonables y la ciudadanía no cree que no estén involucrados los más altos cargos del gobierno, el mismo presidente de la República, lo dicen las encuestas. Lamentablemente, las declaraciones de la primera dama, las declaraciones del mismo presidente y mucha gente de la bancada no ha hecho más que alimentar esas dudas razonables. Vamos a escuchar precisamente al presidente Ollantaytamala. No debemos permitir que personas uniformadas o no, que dañaron la imagen de la institución con actos de corrupción o traición, sean vinculados nuevamente a ella, y menos promovidos por intereses subalternos. Esta es una responsabilidad ineludible del alto mando militar, que la debe practicar con el ejemplo. El Ejército del Perú seguirá en este sentido contribuyendo a estas tareas con dedicación, responsabilidad y sacrificio. No permitamos, ha dicho. Sí. ¿No? Una invocación en primera persona, finalmente. Bueno, no sé si está refiriendo también a una información que se le dio en Vela Verde, en portada, y el segundo número además que tienen los amigos de Vela Verde, al almirante Cueto, que, continúa, ¿no es cierto?, en su cargo, a pesar de que es una de las personas que también está involucrada y que debería, por supuesto, también ser investigada. Entiendo que así va a ser en todos los ámbitos, sobre qué nexo, qué relación, qué fue. Porque se hablaba de un teléfono celular desde donde se hizo varias llamadas. Se especuló de que había alguien que estaba imitando la voz del señor Cueto y llamando a todas partes, haciéndose pasar por el almirante. Pero la información de Vela Verde es que el señor Raimundo, que es de Migraciones, no quería salir, digamos, públicamente, pero acá una fuente confiable asegura que el director de Migraciones recibió la llamada desde este número celular del señor Cueto pidiendo un favor personal para su esposa y para su hermano, para que se agilicen los trámites, qué sé yo. Entonces, no se entendería si es que ha sido el vigilante del señor López Meneses o un imitador, qué intención tendría de hacer esto para la familia del señor Cueto.
será una indirecta que mandó el presidente. ¿O no? Bueno, según si esa revista es cierto, lo que dice el señor Raimundo en todo caso tendrá que declarar ante esta comisión. Ahora recordemos que también hay una investigación paralela en el Ministerio Público y tendrán también que, y entiendo que la fiscal los va a llamar. Aquí, Verónica, lo que nosotros defendemos es la verdad, caiga quien caiga. Acá no se va a apañalar a nadie como en otros gobiernos, como hace años. Acá hay que decir la verdad. Si es fulanito o menganito con nombre y apellido de este gobierno, si es el señor Raimundo, si es hay que ver ahora a quién le dio el celular el taxista, que le dice que le dio un amigo, hay que ver qué persona utilizó, quién es la persona que utilizó, de dónde se hicieron las llamadas y todas las investigaciones y la colaboración también por parte de los ministerios hacia la Fiscalía, el Ministerio Público y hacia la propia Comisión del Parlamento. Yo creo que se va a llegar a la verdad sin tintes políticos, sin show político, pero sí caiga quien caiga, y no, el presidente ha sido bien claro, caiga quien caiga, que esté involucrado con todos estos personajes y los tentáculos que vienen desde los años 90 con personajes como Operador Montesinos, con el señor López Meneses, obviamente se tiene que llegar a la verdad, y eso es lo que se quiere, ¿no? Bien, ya nos hemos quedado casi sin tiempo para abordar el cuarto tema, que tiene que ver con Gastón Anturio, que en una entrevista, Gastón Dignidad, dijo, la verdad es que dijo primero que si le preguntaban hoy si va a postular, él dice no, mañana no sé. Yo no sé mañana, como la canción. Yo no sé mañana. Y después de todo el incordio que se queda obvio. Porque cuando a él le preguntabas antes, él decía, déjeme en la cocina. Y con eso clarísimo. Pero ahora dijo, yo no sé mañana. Ya estaba como la primera dama, ¿no es cierto? ¿O no? Vamos no estoy muy venido, decía. No será que tuiteé. Ya dijo que no, que la persona que postula la presidencia necesitará pero no seré yo, dice. Y yo no seré esa persona. Pero yo no seré esa persona. La Acción Popular ya él no será esa persona ahora. A ver. O sea, que usted quiere decir... No, tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. Está fuera de discusión, como cualquier peruano mayor de edad. Si él deja abierta la posibilidad, que ahora no, pero quién sabe después, puedo comprender que ahora dice no y que mañana dice después. O sea, nunca se sabe, ¿no? Lo viene intentando hace mucho tiempo. Él viene de un padre con un pasado político bastante amplio. Claro. ¿Y por qué no? Le puede correr en las venas, ¿no? Además de ser chef. Entonces, la incursión en la política de su parte podría ser en cualquier momento. Fuerza Popular. Lo en la mañana el congresista Babón dijo en la plancha, ¿por qué no? La verdad que en esta no, yo creo de que más que lo que quieran los partidos dependerá de dónde quiere postular él o cualquier otra persona, ¿no? ¿Qué dice el gobierno? Bueno, de igual manera, un candidato más el día de hoy, más bien hay que ver a los candidatos que el día de hoy se ponen un poco celosos y miedosos, ¿no? Veíamos también en algunos tuites la respuesta de Gastón hacia un tuitero a APRA oficial respondiéndoles y les dice, señores apristas, ¿por qué se meten conmigo por qué me maltratan si yo no les he hecho nada? Entonces quizás por ahí hay un temor por parte de este partido a que se presenten más candidatos. Creo que ningún peruano debe ser vetado a querer y aspiraciones a ser presidente de la República, es un derecho de todos los peruanos y bienvenidos si son más, ¿no? ¿Y qué le parecería que sea candidato? Está muy bien, claro, bienvenidos si son. Perú, ¿no? ¿Y de gana Perú a la plancha también o no? No lo sé si él decía y esa será la coyuntura, todavía no estamos nosotros viendo ese tema. Todavía no sabemos si es candidato o sí. No lo sabemos, dependerá de él, ¿no? A qué partido el caso que gana Perú. Ya alguien se no, todavía no estamos una degustación más que un ahorita tenemos todavía un montón de carga, de repente se amplía incluso la legislatura, estamos con mucha carga todavía en el Parlamento. Y tenemos el tuit en el que Gastón Anturio descarta finalmente a su estilo, ¿no? Quienes nos seguimos en el Twitter, dice: el próximo presidente requerirá del apoyo de todos para alcanzar el desarrollo definitivo del Perú, y ese no seré yo. La entrevista es clara. Así es. ¿Cómo la entrevista? La entrevista es clara, ¿no? Mañana no sé. La entrevista que le justamente salió, ¿no? El titular. No fue muy clara. Pero bueno, vamos a ver, de repente cambia de opinión. O sea, sí, ¿no? Bueno, para entrar en política es bastante complicado, ¿no? Y el señor Castillo sí podría, digamos, tener ahí... Yo creo que hace tiempo el señor Ciro Castillo lo escuchamos expresar la voluntad de querer ser presidente. Cualquiera puede ser candidato menos la señora Nadine.
No, cualquier otro. Cualquiera puede ser Para tranquilidad, menos menos para nacional. tranquilidad del terrorismo. No, para tranquilidad no, para Ollanta tranquilidad tampoco. de los peruanos, ni Nadine Ollanta, porque simplemente así lo dice la ley, ¿no? O sea, Sí. así de simple. Después, Bueno, el que quiera. ingeniero Hay que, Ahí se molesta. Bueno. Me han contado que la consejera de Solórzano es muy amiga de Nadine. Yo lo único que Las leyes, lo que voy a decir es de que las leyes no se hacen a nombre propio, ¿no? Yo lo único que puedo decir por Iguchi, es dice, que ¿no? yo lo único que puedo decir es que comprendo el nerviosismo de la congresista Solórzano. No, nerviosa no, al por el tema de López Meneses y de los vínculos, pero bueno, esperemos que efectivamente todo se solucione. Así esto hace tiempo. Les agradecemos mañana y lo dejamos con primero a las 8 y otra hora más. Mavi La Huerta. Chao.